Bien, mis hermanos, vamos a leer la palabra de Dios. Adoramos al Señor en nuestros corazones por su sacrificio glorioso, por su muerte en la cruz del Calvario. Hoy estamos proclamando la muerte de Cristo en la cruz. Y vamos a leer lo que dice la Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, Romanos capítulo 5. Vamos a dar lectura a el verso número 8, Romanos capítulo 5, verso número 8. Dice en ese lugar: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Leo de nuevo el texto. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Padre, por lo que ella dice. Y te rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo haga, Señor, brillar la luz de la gracia, la luz del Evangelio, de la salvación en aquellos que necesitan de Cristo en este día. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios nos narra los eventos que llevaron hasta la cruz a nuestro Señor Jesucristo. Si recordamos la lectura de los evangelios, nos dicen que Jesús fue ese domingo llamado tradicionalmente Domingo de Ramos, entrando a la ciudad de Jerusalén, como hacían los peregrinos en caravana mientras entraban para celebrar esa gran fiesta nacional, la fiesta de la Pascua, que conmemora la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Así que los peregrinos entraban en caravana gozosos a Jerusalén, y el Señor Jesucristo, encarnando la profecía de las Escrituras del Antiguo Testamento, monta sobre un asno y entra a la ciudad de Jerusalén en una señal evidente de su conciencia y de la proclamación de él como el Mesías, como el Cristo prometido. La multitud delirante recibe y da la bienvenida al Señor. Cortan ramas de árboles y las enarbolan y las lanzan en el camino en señal de bienvenida, en señal de proclamación de que ha llegado el enviado del Señor. Hosana, hosana al enviado del Señor, proclaman las multitudes. Jesús llega hasta la ciudad de Jerusalén y la palabra de Dios dice que una serie de eventos se suceden en ese momento. El Señor entra en una confrontación directa con las autoridades religiosas del templo, autoridades que ya desde hacía tiempo, junto con otros grupos ultraortodoxos del judaísmo, estaban enfrentando a Jesús y tratando de desacreditar su mensaje, su vida, su palabra. Y no solamente esto, sino que también estaban atentando o planificando la manera como podían ellos tratar de salir de ese hombre que para ellos era un personaje tan molesto y tan difícil de manejar. Jesús se enfrenta a los fariseos y a los saduceos en el mismo templo. Expulsa a los que habían comerciado o comercializado con la religión. Confronta la hipocresía de muchos de ellos. Y finalmente la palabra de Dios dice que en un acto de autoridad suprema, Jesús se proclama como el Señor, como aquel que ha sido enviado según las Escrituras. La Biblia dice entonces que Jesús se reúne con sus discípulos en el aposento alto para celebrar la Pascua.
se traslada al huerto de Getsemaní, al monte de los olivos, a donde ora con sus discípulos, y finalmente en esa misma noche es aprehendido por las autoridades, enjuiciado en un juicio amañado, llevado hasta las autoridades sacerdotales, quienes le condenan a muerte porque ya lo habían hecho de antemano, presentado delante de Poncio Pilato, el procurador romano, quien débilmente trata de evitar la ejecución para que finalmente sea vilmente azotado y llevado hasta la cruz y clavado en una cruz en medio de dos ladrones. Esa es la historia que nos presenta la Biblia. Y todos los años, todos nosotros conmemoramos, recordamos este evento. Este año estos eventos se celebran o se conmemoran de una forma diferente, no con las grandes procesiones, las multitudes en procesión que van por las diferentes ciudades de América Latina y Europa, reunidas en una solemne celebración religiosa. No con la forma tradicional como en muchos lugares pintorescos se celebra o se proclama o se recuerda este evento. Pero de todas maneras la gente sigue recordando esta historia y este evento que constituye definitivamente el centro de la historia de la redención, el centro de la historia de la salvación. Porque la cuestión es la siguiente: mucha gente piensa en términos de la muerte de Cristo solamente como algo que pasó en aquella época que debemos de recordar. Mucha gente con grandes sentimientos de tristeza, de pena, incluso en esas celebraciones tradicionales se lleva en procesión a enterrar una figura cadavérica que representa a Jesucristo, y mucha gente se entristece viendo a una especie de Cristo débil, triste, impotente, cuya muerte no tiene nada que ver con nosotros en el día de hoy. Sin embargo, mis hermanos, ese no es el sentido que la palabra de Dios le da a la muerte de Cristo. Cristo no murió simplemente como un gran líder religioso del pasado. Cristo no murió como una especie de líder social de esa época que se oponía al imperio romano, como han dicho muchos. Cristo no murió en un acto inevitable mediante el cual tuvo que ser sacrificado para que sus discípulos pudieran ser dejados en libertad. Cristo murió con un sentido diferente, y la muerte de Jesucristo tiene que ver no solamente con aquella época, sino con hoy. Tiene que ver con todos los tiempos de la historia. La época de la muerte de Jesucristo, el momento de la muerte de Jesucristo es el momento estelar, el centro de la redención, de la historia de la redención. Y este pasaje que hemos leído apunta en esa dirección, porque la Biblia dice en ese lugar que Cristo murió por nosotros. El texto dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. La muerte de Cristo fue una expresión y es una expresión del amor de Dios. El amor de Dios por el pecador. Cristo murió no por sus propias culpas, no por sus propias iniquidades que no tuvo, porque fue perfecto como cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo murió por nosotros. La muerte de Cristo tiene una dimensión universal. La muerte de Cristo tiene una dimensión eterna. Dice la Biblia que Él fue entregado mediante el Espíritu eterno, lo que significa que ese sacrificio ocurrido una vez y para siempre en el Calvario tiene poder durante todas las épocas y durante todos los momentos de la historia y durante todos los tiempos. Mientras el mundo sea, la muerte de Cristo tiene un efecto y un poder, y tiene que ver con nosotros, porque Cristo murió por nosotros. Y si Cristo murió por nosotros, es decir, si Cristo murió por nosotros, por cada uno de nosotros, ¿cuál es la implicación de eso entonces? ¿Qué es lo que eso envuelve? ¿Qué es lo que eso implica?
La Biblia lo dice con claridad. Porque primero la Biblia dice que Cristo murió para que nosotros pudiéramos tener paz con Dios. Para que pudiéramos, escucha, para que pudiéramos hacer las paces con Dios. Porque la Biblia dice, lo reitero, lo recuerdo, la Biblia dice que el pecado es insubordinación contra Dios. En el texto que leímos del profeta Isaías, en ese capítulo 53, que es una profecía de lo que iba a pasar, de lo que iba a ocurrir en la muerte de Jesucristo, la Escritura dice que el Mesías, el Cristo, el Señor, fue, escucha, dice la Biblia, herido, ahora dice, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Lo que quiere decir que los seres humanos se han rebelado contra Dios, que cada uno de nosotros, dice la Biblia, se fue por su propio camino, que cada uno quiso construir su propia historia de redención, su propia historia de salvación, que cada uno, dejando de lado la palabra y la voluntad de Dios, quiso hacer su propia voluntad, levantándose en contra del Rey de Reyes y Señor de Señores. El ser humano se ha rebelado contra Dios, la criatura contra el Creador. Así que hay una guerra espiritual, hay un conflicto entre el hombre que sigue por su camino, que sigue de espaldas a Dios, y Dios. Lo que la Biblia dice es que Dios muestra su amor para con nosotros, en que a pesar de nuestras rebeliones y por causa de ellas, Cristo murió para que pudiéramos hacer las paces con Dios. Cristo murió para permitirnos a nosotros estar en paz con Dios. El escritor sagrado, en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, dice la Biblia, y por medio de Él, o sea, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Haciendo la paz, dice la Biblia, mediante la sangre de su cruz. Es a través de la sangre de Cristo, a través de la sangre de Jesús, a través de la cruz del Calvario, como nosotros podemos encontrarnos con Dios. Es a través de la cruz de Jesucristo como podemos reconciliarnos con Dios. El sacrificio de Cristo es la paga de nuestros pecados. El sacrificio de Cristo es, digámoslo así, el armisticio de Dios para brindarnos la oportunidad de estar en paz con Él. Por eso la Escritura dice, Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Escucha bien ahora. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, al tener nosotros, escucha bien, al hacer nosotros a través del sacrificio de Cristo la paz con Dios, ahora tenemos, dice la Biblia, entrada a la gracia de Dios. Ahora podemos entrar a su presencia. Podemos hacerlo confiadamente, dice la Biblia. Dice la palabra de Dios en una invitación de la gracia de Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo que Él nos abrió a través del velo, a través de su carne, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones. Podemos ahora acercarnos a Dios. El pecado ahora ha sido expiado. La culpa ha sido pagada. La guerra ha sido eliminada
a través del sacrificio de Jesucristo para hacer posible que nosotros podamos tener una relación personal con Dios. Por eso la Biblia dice que Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Cristo nos pone en paz con Dios. Cristo toma la mano del pecador y toma los poderosos brazos de amor de nuestro Padre Celestial y nos une en esa unión de gracia, en esa unión de amor. Es a través de la sangre de Jesucristo como podemos estar en paz con Dios. Y no hay cosa más importante en este momento que estar en paz con Dios. La paz es un elemento importante en el corazón, en las relaciones humanas. Pero no hay cosa más importante que la paz con Dios. Porque es la paz con Dios la que abre la puerta a las bendiciones celestiales y a la oportunidad de la gracia y la salvación. Tú necesitas estar en paz con Dios. Es preciso que te vuelvas de tu camino y regreses hacia el Padre Celestial. Y recuerdes que la palabra dice que Cristo murió para hacer posible que tú tengas esa paz. Así que acércate al Calvario. Declara a Cristo tu Señor y Salvador. Arrepiéntete de tus pecados y hoy entrégale a Cristo tu corazón y tu vida. Sí, la Biblia dice que Cristo murió por nosotros. Cristo murió para que nosotros pudiéramos estar en paz con Dios. Pero además, la Biblia dice que Cristo murió para que nosotros pudiéramos recibir el perdón de los pecados. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En la cruz del Calvario, Jesús pagó nuestras deudas. Porque el pecado es una deuda. El pecado es la deuda impagable que nosotros tenemos delante de Dios. Pero esa deuda que tú no puedes pagar con tus obras, esa deuda que tú no puedes pagar con tus autosacrificios, con la autoflagelación. Mucha gente durante este tiempo de viernes, en celebraciones, en muchos lugares del mundo, se autoflagelan o se crucifican y dicen que lo hacen con el propósito de expiar algún pecado, alguna culpa. O la noticia que hay, la buena noticia es que usted ya no tiene que flagelarse o cortarse o herirse o clavarse o entrar de rodillas a un templo, porque todo sacrificio es inútil por nuestros pecados, por cuanto somos pecadores. Pero el Hijo de Dios, el perfecto Hijo de Dios, aquel que es Dios, perfecto, poderoso, omnipotente, pero al mismo tiempo es hombre impoluto, perfecto, santo, puro, tomó sobre sí nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras culpas y las pagó todas en el Calvario, para que de esa manera usted y yo pudiéramos ser perdonados. Nuestra culpa puede ser perdonada porque Cristo murió, dice la Biblia, para que nosotros pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados. Hay una figura en la Biblia, en las páginas del Antiguo Testamento, que es la figura de la expiación. Todos los años, el pueblo de Israel celebraba, y todavía en el día de hoy celebra, de una forma diferente, por supuesto, el día de la expiación, que es también llamado hoy el día del perdón. Todavía en el día de hoy se celebra entre los judíos. Ese día, en aquella época cuando estaba erigido el templo, el tabernáculo y todo esto, y se celebraban sacrificios, ese día era el día más solemne de la historia, el día más solemne del año.
en donde el sumo sacerdote entraba a esa parte especial donde nadie más podía entrar, ni los sacerdotes podían entrar, solo el sumo sacerdote podía entrar habiendo sacrificado por sus propios pecados, entraba y sacrificaba un animal por los pecados del pueblo y posteriormente tomaba otro animal y declaraba todas las culpas del pueblo sobre la cabeza del animal y lo mandaba fuera del recinto del campamento de Israel. Levítico capítulo 16, verso 15, de esto es que habla. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre dentro del velo y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio. Luego un poquito más adelante dice, y aquel macho cabrío llevará sobre sí las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío al desierto. Y esta ceremonia se repetía vez tras vez, año tras año, en el pueblo de Israel. Pero, mis amados amigos y hermanos, la Biblia dice que ya no necesitamos hacer sacrificios de esa naturaleza. Ya no tenemos que sacrificar un cordero o un macho cabrío, ni declarar los pecados nuestros sobre ese cordero o sobre ese macho cabrío, porque ya Cristo cargó sobre sí nuestros pecados. Dice la Biblia, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cristo llevó sobre sí nuestros pecados y ahora Él es el Cordero de Dios que quita la culpa del pecado. Él es el Cordero de Dios que permite que nuestros pecados puedan ser perdonados gracias al sacrificio glorioso y poderoso de su sangre. Efesios capítulo 1, verso 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Es importante que prestes atención a esta declaración. Tenemos, dice la Escritura, tenemos perdón de pecados según las riquezas de la gracia de Dios, quien por su misericordia y su gracia y su amor por nosotros no toma en cuenta nuestros pecados, clava a su Hijo perfecto en la cruz del Calvario para que Él sea el sacrificio nuestro, el sacrificio de Dios por nuestros pecados, para que a través de esa sangre nosotros pudiéramos recibir el perdón de los pecados. Por eso dice Hebreos capítulo 9, que ya no es necesario, dice Hebreos capítulo 9, ofrecer muchas veces cada año, dice el versículo 25, en el lugar santísimo un sacrificio, porque Él, versículo 26, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio del pecado, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Cristo murió para que nosotros pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados. Perdonados de nuestros pecados. No tenemos que vivir el resto de nuestras vidas cargando el peso de nuestras culpas. No tenemos que vivir el resto de nuestras vidas sin saber si tendremos acceso o no al perdón y a la gracia. Hay un mito en la mitología griega de un personaje que es condenado a subir una montaña con una roca. Y cuando él, con todo el esfuerzo que puede, sube la montaña con la roca, empujando la roca, cuando llega al final ya a la cima de la montaña con la roca vuelve y se cae. Y él tiene que regresar de nuevo
y así pasa el resto de su vida infinita, cargando y llevando y subiendo la pesada roca hasta arriba para ver que ésta desciende y vuelve otra vez a subir pesadamente con ella. Mucha gente lleva el peso de sus culpas, el peso de sus pecados, y una y otra vez siente que todavía la maldad lo angustia, la iniquidad lo preocupa, todavía siente el peso de sus iniquidades. Quiero decirte en este día, en este momento, en esta noche, que Jesucristo murió por tus pecados y que Cristo murió para perdonar tus pecados. Los pecados son perdonados, la deuda es cancelada. Nosotros ya podemos tener entrada a la presencia de Dios, porque dice la Biblia que tenemos perdón de pecados por su sangre, según las riquezas de su gracia. Acércate a la gracia de Dios, acércate a la gracia de Dios, para que recibas el perdón de los pecados, porque esa sangre bendita que fue ofrecida una sola vez en el Calvario es poderosa para perdonar tus pecados, para perdonar tus iniquidades. Pero debes acercarte arrepentido, sabiendo que vas a encontrar gracia en el Señor. Así es, dice la Biblia, que Cristo murió por nosotros, que Cristo murió para que nosotros podamos tener paz con Dios, que Cristo murió para que nosotros podamos tener perdón de nuestros pecados. Además dice la Biblia que Cristo murió para que nosotros podamos ser limpiados, escucha, limpiados de nuestra iniquidad. Regresamos una vez más a las imágenes del día de expiación en el pueblo de Israel. El sacerdote entra al lugar santísimo, ofrece un animal por el pecado del pueblo como expiación, ofrece otro macho cabrío para enviarlo al desierto, habiendo declarado los pecados del pueblo, para que esos pecados queden de una forma clara, lejos de la presencia de Dios. Pero al mismo tiempo, el sacrificio realizado purifica a la gente. Dice Levítico en el capítulo 16, en el versículo 30, dice la Biblia, escucha: porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Mis amados amigos y hermanos, el pecado mancha el corazón. El pecado ensucia el alma. El pecado contamina el corazón. Tal vez en este momento estás sintiendo la suciedad de tus propios pecados. Tal vez te estás sintiendo sucio o sucia por tus iniquidades. Y aunque hay gente que no se siente, escucha, que no se siente sucio o sucia, o inmundo o manchado, a pesar de eso, la verdad es que dice la Biblia que el pecado nuestro mancha nuestro corazón, ensucia nuestra alma y contamina nuestro ser interior. El ser humano está contaminado. Es una palabra de moda, ¿no? En el tiempo de hoy, la contaminación ambiental. Y efectivamente hay mucha contaminación, en un mayor grado, en un menor grado, en distintos lugares del mundo, en todas partes del mundo. Pero sabes que la fuente de la mayor contaminación del ser humano no está en el ambiente, está en el corazón. El ser humano está contaminado por su propio pecado, por su propia iniquidad. El ser humano está contaminado, ensuciado por su propio mal, por su propia rebelión. Los judíos en el tiempo de Jesús tenían la costumbre de lavarse las manos cuando regresaban de ir al mercado, por ejemplo. Ahora usted dirá, caramba, qué higiénicos.
Y en el día de hoy, por cierto, se nos aconseja como una de las medidas contra esta pandemia que estamos viviendo, a lavarse las manos con frecuencia, y eso está muy bien. La cuestión es que ellos no lo hacían por razones de salud ni de higiene. Lo hacían porque ellos pensaban que como buenos judíos, cuando llegaban al mercado, a la plaza, posiblemente estarían en contacto con personas paganas y que esas personas paganas iban a contaminarlos a ellos espiritualmente. Así que religiosamente contaminados, cuando regresaban a la casa, se lavaban las manos para quitarse la contaminación religiosa, la contaminación espiritual. Y entonces en una ocasión ellos criticaron a los discípulos porque no se lavaban las manos. Y Jesús le dijo, Marcos capítulo 7, versículos 6 y 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Un acto de hipocresía, porque en el fondo ellos sabían que la contaminación de sus vidas no estaba en sus manos, estaba en sus corazones. Y el propio Señor Jesucristo le dice, y dice para todos nosotros, porque no entendéis que todo lo que está fuera entra y no le pueden contaminar, porque no entra en su corazón sino en su vientre. Pero decía, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaño, lascivia, envidia, maldicencia. Todas esas maldades, dice Jesús, están dentro y contaminan al hombre. Oh sí, amigo, amiga, tu pecado te contamina delante de Dios. Hay suciedad en tu propia alma y en tu propio corazón. Aunque tal vez no lo veas o no lo sientas, algunos lo sienten y lo ven, pero hay otros que pasan, para los cuales pasa esto desapercibido. Pero sea de una manera o de otra, la Biblia dice que tú estás contaminado, que tú estás ensuciado, que tú estás manchado con la culpa del pecado. Pero, oh, mis amigos y hermanos, Cristo murió por nosotros para que nosotros pudiéramos ser limpiados de una vez y para siempre de nuestras iniquidades. Por eso dice la Biblia en la carta a los Hebreos, hablando acerca de lo que Cristo hizo, en el verso 13, capítulo 9, verso 13 de Hebreos, dice la Biblia, porque si la sangre de los toros, hablando de aquella época en que los judíos celebraban el día de expiación y celebraban un sacrificio, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne, ¿cuánto más, atención, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Gloria a Dios. Que no tenemos que repetir el mismo sacrificio porque ya Cristo lo hizo una vez y para siempre. Y ese sacrificio tiene poder para limpiar nuestra contaminación, para lavarnos de nuestras culpas, para quitar nuestra inmundicia y purificar nuestros corazones. Sí, esa inmundicia y esa contaminación puede ser quitada de una vez y para siempre por el poderoso efecto limpiador de la sangre de Cristo, la sangre del Cordero. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan, capítulo 1, en el verso 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, atención, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Sí, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado.
No hay pecado, escucha, no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda perdonar. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda lavar completamente. Apocalipsis capítulo 1, verso 5, la segunda parte dice: al que nos amó y nos lavó, escucha, nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Sí, esa suciedad que tú sientes en tu corazón puede ser limpia completamente si hoy le pides a Jesús que limpie tu corazón y perdone tus pecados. Dice la Biblia, escucha lo que dice la palabra de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él, Cristo, es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O si Cristo murió para que nosotros podamos ser no solamente puestos en paz con Dios y perdonados, sino limpiados. Jesucristo puede limpiar tu corazón, haciéndote nuevo. Jesucristo puede quitar la mancha de la culpa y darte, como dice la Biblia, vestiduras blancas y resplandecientes, que son la gracia y la justicia de Dios atribuida a ti a través de los méritos de Cristo. O sí, la muerte de Cristo no es un evento del pasado para ser recordado una vez al año. La muerte de Cristo tiene poder para ponernos en paz con Dios, para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de nuestras iniquidades. Y además, la muerte de Cristo tiene el poder para darnos herencia eterna. Cristo murió por nosotros, para que nosotros pudiéramos recibir la herencia eterna, la herencia eterna. Así que ahora la Biblia, si usted lee conmigo Hebreos capítulo 9, da un pequeño giro, da un pequeño vuelco y nos presenta la imagen de alguien que hace un testamento. Es interesante que la palabra testamento y pacto es la misma palabra en los originales. Y la Biblia dice que Cristo es el mediador del nuevo pacto. Ese pacto profetizado en el libro de Jeremías y recogido en la carta a los hebreos. Se dice en la Biblia que Él es el mediador del nuevo pacto. Pero luego dice la Biblia, mire qué bien. En el verso 15 de Hebreos capítulo 9, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. O sea, Cristo es el mediador de un nuevo pacto. Del nuevo pacto en Cristo, nuevo pacto en su sangre. Nuevo pacto en su sangre que celebramos cuando nos reunimos como iglesia y conmemoramos su muerte a través de los elementos de la cena del Señor. Por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo, atención, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados, atención, reciban la promesa de la herencia eterna. Si sigue leyendo, dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Así que más adelante en el versículo 20 dice que a través de esa sangre del pacto, nosotros somos salvados. El pensamiento o la imagen es entonces la de un hombre que está haciendo un testamento y que está legando a sus hijos, a sus parientes, todos sus bienes. Pero dice el pasaje que mientras ese hombre vive, ese testamento no se ejecuta, pero que cuando él muere, el testamento se ejecuta y sus parientes, sus hijos, sus familiares reciben la herencia. Bueno, esto es lo que dice la Biblia que ha hecho Cristo. Cristo murió en la cruz del Calvario para que nosotros recibiéramos la herencia eterna. Lo dice la Biblia aquí mismo en Hebreos capítulo 9, usando otra imagen, diciendo
que Cristo entró por su propia sangre en el lugar santísimo para obtener eterna redención. Oh sí, mis amados amigos y hermanos, Cristo murió para que nosotros podamos tener una herencia, pero no una herencia que se desvanece, no una herencia que se acaba con el uso, no una herencia que se dilapida y se desbarata. Cristo murió por nosotros para que recibiéramos una herencia perenne, eterna, permanente. Una herencia que no puede ser marchitada, ni contaminada, ni destruida. Una herencia reservada para todos aquellos que se acogen a su sangre bendita en el Calvario. Dice la Escritura en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Atención ahora, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dice la Biblia que Cristo murió y resucitó para darnos una esperanza viva, y que Cristo murió y resucitó para darnos una herencia que no puede corromperse, ni contaminarse, ni marchitarse, una herencia que no puede acabarse ni destruirse, una herencia reservada y asegurada en los cielos por el poder de Dios para todos aquellos que creen en el sacrificio perfecto de Jesucristo y en la eficacia bendita de la sangre del Cordero. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, en el verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si te preocupa la eternidad, si te preocupa lo que pasará más allá del sepulcro, acógete a esta bendita seguridad y esperanza, porque la palabra de Dios dice que el que oye la palabra y cree al Señor tiene ya vida eterna, que no será condenado, que ya ha pasado de la muerte a la vida, y solo es cuestión de trámite. Cuando nuestros cuerpos terminen esta existencia, se abrirá perfectamente la puerta celestial para darnos la bienvenida y darnos la herencia que Cristo legó para nosotros a través de su bendita, gloriosa y poderosa sangre. Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, por la fe, ve al Hijo, y cree en Él, tenga vida eterna, y yo les resucitaré en el día postrero. Así es, mis amados amigos, mis amados hermanos, Cristo murió para que nosotros recibiéramos la herencia eterna. Tal vez usted y yo no tenemos esperanza de recibir ninguna herencia material en este mundo. O tal vez, quizás piense usted que no tenga oportunidad de dejarle grandes cosas a sus hijos en términos materiales. Pero qué bueno que podemos usted y yo y nuestra descendencia, si recibe a Jesús, recibir la herencia eterna. Romanos capítulo 8, dice en el verso 17 que si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios
y coherederos con Cristo. Si somos hijos, también dice la Biblia, somos herederos, dice la palabra de Dios. Ya no eres esclavo, Gálatas 4:7, sino hijo, y si hijo, heredero de Dios por medio de Cristo. Tú puedes tener la herencia eterna, la herencia de la vida eterna, porque Cristo murió para eso. Con su muerte hizo posible que tú y yo ya tengamos posesión, si creemos en Jesús, no solo del perdón de los pecados, de la limpieza espiritual y de la paz con Dios, tengamos posesión ya mismo de la herencia de la vida eterna, que está reservada en el cielo por el poder de Dios, para dárnosla el día que marchemos a su presencia. Qué bendita y gloriosa y maravillosa esperanza y seguridad. Cristo murió por nosotros para eso. Oh, no, la muerte de Cristo no es un asunto trágico de la historia de hace 2000 años. La muerte de Cristo es el sacrificio de Dios por nuestros pecados, para que tú y yo tengamos paz con Dios, para que podamos ser perdonados, limpiados y recibamos la herencia. Pero es preciso que lo entendamos con claridad, nos arrepintamos de nuestros pecados y le pidamos a Jesús que entre en nuestro corazón y nos dé la vida eterna. Cristo murió por nosotros, Cristo murió por ti, Cristo murió por mí. Cuando el famoso predicador citado tantas veces, Charles Spurgeon, estaba ya muriendo y sus amigos más íntimos estaban cerca de él, le preguntaron, Pastor Spurgeon, ¿cuál es el mensaje del Evangelio para usted en esta hora en que está ya al final de su vida? Y el predicador, moribundo, con una sonrisa en los labios, apenas podía abrir los ojos, musitó estas palabras: Cristo murió por mí. Así es, Cristo murió por él. Cristo murió por ti, por mí, por nosotros, para que podamos también nosotros tener vida y vida eterna y abundante por medio de su sacrificio.